Volvemos a hablar de la Casa Real Británica, ya que han tenido una semana bastante convulsa en cuanto a escándalos, un supuesto atentado, problemas con Hacienda y encima ha salido por ahí un nombre con el que nadie quiere estar involucrado, P. Diddy. Bueno, tenemos varias cosas que están sacudiendo a los Windsor en este tiempo. Y tenemos que hablar primero del libro actualizado del biógrafo real Andrew Lowney. Bueno, la institución parecía inquebrantable, ¿verdad? Pero ya acumula escándalos que empezaron un poco con el príncipe Andrés, el príncipe Andrew, ya no es príncipe, ahora simplemente Andrew Mountbatten. Y la verdad es que de aquellos vínculos con Jeffrey Epstein, pues hemos pasado a vínculos con P. Diddy. Los Windsor en horas bajas. Bueno, vamos a empezar por la casa de York y la bomba que ha explotado esta misma semana. El biógrafo Andrew Lowney. A ver un momento. ¿Qué quiero decir bien esto? Ha publicado la edición actualizada en bolsillo de su libro entitled The Rise and Fall of the House of York. En ella afirma, con fuentes de ex empleados de Sean Combs, P. Diddy, que, atención, Sarah Ferguson, la duquesa de York, mantuvo una relación de friends with benefits, amigos con beneficios, algo más que amigos, con el rapero durante varios años a partir de 2004. Según el libro, se conocieron en 2002, atención, en una fiesta organizada por Ghislaine Maxwell, la socia de Jeffrey Epstein, que está en prisión actualmente. Lowney detalla que se veían en hoteles de lujo que costaban más de 50.000 libras la noche, que viajaron juntos por Europa y África y que Diddy incluso lanzó en 2006 su perfume Unforgivable, inspirado supuestamente en ella. Lo más grave es que el libro asegura que Sarah llevó a su hija Eugenie, que entonces tenía solo 16 años, a una de las famosas fiestas en yate de Diddy. Las mismas que, por cierto, ahora están en el centro de acusaciones muy graves de tráfico y de abú contra el rapero, que actualmente pues cumple condena en Estados Unidos. Un portavoz de Sarah Ferguson lo ha calificado inmediatamente de blatantly untrue, es decir, rotundamente falso. Pero el daño ya está hecho porque estas alegaciones conectan directamente a la exmujer del príncipe Andrew, hoy apartada del Palacio de Buckingham, con uno de los escándalos más graves de la música y el entretenimiento actual. Sarah ya había aparecido en documentos de Epstein y esto ha elevado el nivel de preocupación sobre las antiguas amistades de la familia real. Beatriz y Eugenie pues siguen con su perfil bajo, una de ellas creo que ha dado a luz hace poco, pero en cualquier caso pues vuelven a verse salpicadas por las acciones de sus padres. La casa de York lo va a tener muy difícil para limpiar su imagen y esta misma casa de York está vinculada con el Palacio de Buckingham, lo que va a suponer problemas para el príncipe William. Hace días, además, se publicó una investigación detallada sobre las finanzas del ducado de Cornwalles, donde William, como duque, desde que su padre subió al trono, pues recibió en el último ejercicio unos 23 millones de libras de ingresos netos del ducado. Es decir, el ducado en sí vale más de 1.100 millones de libras, una barbaridad. Lo novedoso es que por primera vez, con tanto detalle, se ha revelado, y esto sí es un poco lavar la imagen, que William y Kate Middleton habrían pagado unos 5-7 millones de libras de manera voluntaria solo de este año en impuestos sobre esa renta. Algunos cálculos incluso han hablado de 8 millones. No está obligado por ley, el ducado tiene exenciones históricas, pero él y su equipo, ya digo, para lavar la imagen, pues han decidido tributar al tipo máximo del 45% para demostrar transparencia y normalidad.
Noticias económicas que decimos, bueno, pues qué bien, ¿no? Contribuyen un poco a pagar impuestos, sí, pero es que resulta que la familia de Kate Middleton, en este caso su hermana Pippa, pues ha tenido que vender, en este caso, o traspasar su negocio por encontrarse en la más absoluta bancarrota, algo que por cierto ya les pasó a sus padres y también dicen que a su hermano. El asunto es fuerte, todo esto de la economía, porque vemos un poco como William y Kate Middleton intentan ya prácticamente alejarse de todo. O sea, se encuentran ahora mismo en una posición aislante, con el objetivo un poco de salvaguardar su imagen como herederos al trono. Yo creo que esto va a estar bastante fuerte. En España algunos titulares lo han vendido como la ruina de William pagando Hacienda, pero la realidad es más matizada. Él sigue siendo multimillonario, el ducado genera beneficios y cubre todos sus gastos oficiales, privados y de seguridad. Aún así, la cifra es enorme, llega en un momento en el que la monarquía está bajo escrutinio por sus costes públicos y organizaciones republicanas han aprovechado la noticia para exigir que se le obligue por ley a pagar impuestos como a cualquier ciudadano. William ha sido más reservado que su padre con estas cifras. Este desglose, este ejercicio de transparencia, quiere marcar un cambio, pero hay críticos que lo ven como señal de que incluso la familia real más popular siente la presión económica y la necesidad de justificar sus privilegios. Por último, tenemos el caso de Kate Middleton. Sí han salido noticias esta semana. Al parecer ella pues no se sigue encontrando bien después del cáncer y gente de su entorno pues ha dicho que va a seguir espaciando el tema de las visitas. El tema de la agenda real, pues bueno, que se lo va a tomar de manera más tranquila. Esta es una de sus últimas apariciones. Personalmente la veo muy delgada, muy pálida. No sé si será el tiro de cámara, pero es un poco la sensación que da. Y otro tema que ha llamado la atención en este sentido, lo hemos dicho al principio del vídeo, es que, pues el caso grave y prolongado de Andrew Mountbatten Windsor. En febrero de 2026, ya lo sabemos, el día de su 66 cumpleaños, fue arrestado en su residencia de Sandringham por la policía de Thames Valley, con la acusación, con la sospecha de misconduct in public office, es decir, mal uso de cargo público. Pues hace solo unos días se produjo el incidente que muchos medios han calificado como supuesto atentado y que ha disparado las teorías de la conspiración. Supuesto atentado, amenaza seria, lo quieren callar. ¿Qué sabe Andrew Mountbatten? ¿Está colaborando con el gobierno para salvarse él? Bueno, pues aquí está el asunto. Esto fue lo que pasó. Andrew estaba paseando a sus perros cerca de su casa en el recinto de Sandringham cuando un hombre con un pasamontañas se le acercó y le amenazó. La policía lo arrestó inmediatamente por comportamiento amenazante y posesión de arma ofensiva. El individuo, que responde al nombre de Alex Jenkins, según algunos reportes, ya ha sido acusado formalmente. No fue un tiroteo, no hubo un ataque con explosivos, pero sí un episodio de acoso directo y potencialmente violento que ha reactivado todas las alarmas de seguridad alrededor de Andrew. Fuentes cercanas al palacio han reconocido que su protección personal es mínima desde que perdió los privilegios reales. Carlos III, su hermano, le quitó absolutamente todo y era lo que tenía que hacer, pero muchos le han criticado que eso lo tenía que haber hecho mucho antes. Este incidente ha reabierto el eterno debate que tienen en la familia real inglesa, porque esto también pasa con Harry, sobre si necesita más escolta o si por el contrario su situación es tan delicada que genera riesgos constantes. Sí, pero hay que añadir una cosa. Harry nos puede parecer mejor, nos puede parecer peor, pero es verdad que Harry no ha cometido ningún delito, ni absolutamente nada, ni ha estado involucrado en las cosas que hemos visto en este caso con el hermano del rey.
Dicho esto, se ha hablado de conspiración de poderosos. No sería la primera vez que alguien famoso, popular, que se ve envuelto en un escándalo de estas características, bueno, pues le piden de alguna manera colaborar con el resto de víctimas para salvarse él. Esto no significa que no haya pena, ¿no? Esto significa tú cantas, tú nos das todo lo que nos tengas que dar, hay una investigación internacional y a partir de ahí podemos negociar. Bueno, pues se dice que la otra parte, habría una otra parte que es la que no querría que Andrew negociase con absolutamente nadie, y esto ha sido un poco lo que se ha dicho. Carlos III, por su parte, mantiene los problemas de salud, pero como sigue en tratamiento, pues con la reducción de su agenda y con William y Camila cargando con el peso de mantener la institución. Camila, que por cierto tiene unos eventos de agenda en ir a ver caballos. Pero bueno. Pues nada, mantienen un poco la institución William y Camila con estos eventos de agenda, y Harry y Meghan pues permanecen al margen. La monarquía británica no está en caída libre, pero ya ha acumulado golpes serios y muy seguidos, alegaciones de relaciones tóxicas, facturas fiscales millonarias. Se ha alimentado también en las últimas semanas el debate republicano en el Reino Unido, una cosa sin precedentes, el arresto del príncipe Andrew y un incidente de seguridad que tiene que ver con él, que ha demostrado pues eso, que no son intocables. Ya se demostró en 2024 con las enfermedades de Carlos III y Kate Middleton, y ahora, bueno, pues parece que sigue la cosa. Lo más fuerte, ya digo, es el tema de P. Diddy, que quizás un poco para la audiencia hispanoparlante pues no resulta tan escandaloso, pero lo de este señor ha sido un escándalo internacional, especialmente en Estados Unidos, en Reino Unido y yo creo que en todos los países de habla inglesa, a niveles estratosféricos. El hecho de que ahora a Sarah Ferguson se le vincule con él, pues no sabemos en este caso cómo va a ayudar a un William que se va a ver prácticamente solo cuando llegue al trono, de la cantidad de escándalos de los que en principio se tendría que alejar. En fin, opiniones en comentarios, suscribiros, campanita, un me gusta en apoyo al canal, y os dejo aquí con más vídeos y en el canal de WhatsApp, abajo en la descripción. Gracias por estar ahí.